Y sí, hay mucha inflación, hay una crisis económica profunda y por supuesto, como era de esperar, los sectores más desprotegidos, como son los inquilinos, a veces no pueden pagar las expensas. Por eso hay más juicios, hay más litigiosidad con respecto al atraso en el pago de expensas. Por eso estamos con José Elena, el presidente de Cadeiros, de la Cámara Inmobiliaria de Rosario, y con Ariel Doracio, de la Concejalía Popular. Gracias por venir los dos. Buenas tardes. Bueno, por un lado hay más litigiosidad, es una palabra muy difícil, sí. Elena. ¿Qué dicen los propietarios? Es difícil no solo el pronunciamiento de esa palabra, es un tema difícil y lamentablemente sí se ha aumentado la litigiosidad porque también tiene que ver con que han subido las expensas, es decir, todo lo que compone las expensas han subido bastante y representan un monto más importante en los ingresos de cada uno. Claro. Y se ha puesto difícil, es un tema a tener cuidado, a Eso tener en sumado cuenta. al alquiler, ¿de qué porcentaje estamos hablando, Elena, lo que ustedes a ver, lo que nosotros notamos es que la cantidad de morosidad en general está entre un 25 y un 30%, casi un 30%, claro, respecto de año a año. Claro, ¿y cuál es el aumento, por ejemplo, de un año al otro del nivel de expensas? Muchísimo. De las expensas, hay expensas que han subido un 70, 80%, claro. Por lo que decía, hay, por ejemplo, el tema seguros, el tema bonos, de hecho, los insumos y los suministros, el tema energético, todo eso ha hecho que suba mucho el costo de las expensas y representa una parte más importante. ¿Hay estudio, parámetro como para comparar este 30% que hay hoy de litigiosidad o de falta de pago en realidad, no el 30%, sí, respecto a años anteriores? Ese 30% que aumentó es un análisis que hemos hecho nosotros en la parte de alquileres interanual. Es más, nosotros lo teníamos hecho de abril a abril. O sea, respecto al año pasado. Exactamente. Ariel, ¿ustedes creen que esa suba es lógica o hay abusos? No, por supuesto que en lo que es expensas hay muchísimos abusos, muchas veces hay falta de transparencia en lo que es las liquidaciones de las expensas, donde no figuran, por ejemplo, los números de comprobante de los gastos que se hacen, hay decisiones que se toman sin pasar por las asambleas de copropietarios y también hay que decirlo que muchas veces se traslada mediante los contratos o no hay discriminación a la hora de liquidar de las expensas ordinarias y las expensas extraordinarias y los inquilinos se tienen que hacer cargo de un gasto que no le corresponde, que es el de las expensas extraordinarias. Esto es un gasto que corresponde directamente que lo abone el locador, pero lamentablemente esta falta de transparencia en las liquidaciones y a veces abusos en los contratos hacen que los inquilinos tengan que abonar una suma que incrementa muchísimo el valor de las expensas, que no son decisiones que pueden tomar ellos, porque son decisiones que toman los copropietarios en la asamblea, y que esto también perjudica y lesiona el poder adquisitivo de los inquilinos y que hacen que muchas veces se atrasen en el pago. Un departamento, un inquilino que hoy paga, por ejemplo, de alquiler, no sé cuánto, por un departamento de 40 metros cuadrados, un dormitorio, que las expensas se deben haber ido de 500 a 700, 800 pesos. Ese que paga a ese nivel por ese departamento, ¿cuánto paga de alquiler más o menos? Entre 4 y 5 mil. 4 y 5 mil. Y tiene despensas 800 pesos más. Casi un 20%. Bueno. Es un monto significativo que antes no lo era. Bien. Ahí cuando no pagan las despensas y se atrasa más de 6 meses, ustedes dicen pasa a juicio ejecutivo. Se le denomina juicio ejecutivo porque sale rápido de los tribunales. ¿Y con qué sale? ¿Con el embargo del sueldo para que pague o con qué, Elena? No, es así. Hay que separar de cuando es el inquilino, el deudor, el usuario, porque siempre el propietario es el responsable, que es la unidad, el inmueble. Es decir, lo que generalmente se hace es cuando no paga el inquilino, paga el propietario y repite contra el inquilino. Pero, es decir, aparte de acá lo centramos en el tema de que debe el inquilino, pero hay muchísimos casos en que los que lo deben es el propietario, el mismo usuario. Porque aparte es algo... acá no hay una parte contra otra, o sea, en un edificio de 20 unidades son 19 contra 1, es decir, son 19 condóminos, 19 vecinos en las mismas condiciones que el que no paga, porque el que no paga uno perjudica a los otros 19. Ariel, ustedes tienen tanto en la Concejalía Popular como en el Observatorio de Defensa del Consumidor una serie de reclamos impresionantes y cada vez también crecen con respecto a las condiciones que ustedes creen abusivas de algunas inmobiliarias y de algunos propietarios en el momento de que los inquilinos dejan el departamento.
Sí, así es. Nosotros tenemos hoy en septiembre, todavía tenemos 3 meses más por transitar, la misma cantidad de denuncias que tuvimos el año pasado. ¿Cuántos? ¿Cerca de 600? Cerca de 1.200 denuncias. En lo que es habitacional, no solamente es alquileres, pero la gran mayoría, 900 denuncias, son vinculadas al alquiler. Después hay denuncias contra administradores de consorcio y contra desarrolladores inmobiliarios por fideicomisos u otras denuncias. Pero sí, uno de los principales problemas es al momento de entregar el inmueble, ¿no? De que se le recepcionen las llaves, de que se liberen a los garantes, por las exigencias que muchas veces no tienen nada que ver con el estado original de la propiedad. Y entonces cuando a veces hay abusos de parte de los locadores, a veces hay abuso de parte de las inmobiliarias, y nosotros entendemos que ahí falta crear una herramienta que sea como un mediador, porque termina siendo para el inquilino, y esto es un reclamo que hacen, la inmobiliaria o el propietario juez y parte, ¿no? Porque determinan si está bien pintado, si está en condiciones el inmueble, pero también tienen obviamente un interés sobre el inmueble que se está entregando, y se cobran sumas muy altas a veces para recepcionar estas llaves. Y el inquilino, por miedo a perder la confianza de sus garantes, accede a pagar sumas que son, si nosotros las comparamos con otros presupuestos, a veces son elevadísimas, y a veces son gastos que después no van a la propiedad y que terminan lamentablemente quedándose o en poder de algunas inmobiliarias, que lo veníamos charlando con José, o de algunos propietarios que el inquilino que sigue no la va a haber puesto en mejoras en el inmueble. Elena, ¿ustedes creen que es necesaria esta figura? Alguien que esté en el medio y que no sea juez y parte, ¿no? Personalmente, yo creo que todo lo que se hace se debe hacer bajo la norma y lo que dicta la ley. Y hoy está habilitado también la mediación previa en una instancia prejudicial. Esta creación de esta figura podría ser algo que tal vez agilice y fundamentalmente, es decir, el tema de la recepción de llaves es algo muy álgido ya por naturaleza. Muy álgido, ustedes son testigos de eso también, ¿no? Eso pasa. Aparte, es muy subjetivo a veces, lo hablamos con Ariel antes, es decir, el tema del estado, de la limpieza, del mantenimiento. De cómo quedó pintado. Exactamente, exactamente, claro. Entonces, siempre es generador de conflicto. Muchísimas veces nos pasa a los administradores de alquiler que para minimizar el riesgo, bueno, uno a veces lo deja pasar determinada situación o lo termina abonando, pero bueno, es la mayoría, como hay algunos casos que no tienen un buen proceder. De hecho, por eso nosotros siempre sugerimos que dentro de lo que la ley marque corresponde en cuanto a cobrar y en cuanto a proceder, lo tiene que hacer. Y si se creara esa figura que tal vez nos ayude a nosotros a hacer un poco más fluido y menos complicado el acto, bueno, se podría hacer una situación. Claro, porque podría recibir la llave en el medio también, porque si no queda paralizada toda la situación, para propietario y para inquilino. Ahí lo que sucede es que hay muchas inmobiliarias que se repiten en estos reclamos, entonces uno ya sabe con cuál es la inmobiliaria más conflictiva en este tipo de situaciones. Ya lo vas viendo. Pero también hay inmobiliarias que no recepcionan los inventarios que tiene derecho el inquilino a hacer en los primeros 30 días de la locación, y que eso también va a resguardar de que después no le exijan que haga reparaciones que ya estaban, digamos, elementos rotos o mal pintados al momento de ingresar. Claro. Y Está después, bueno eso porque ahora con las fotos se resuelve, con un video. Exactamente, pero esto es importante tener el acta de inventario firmada por la inmobiliaria o por el locador. Y después también está la posibilidad, obviamente, de consignar las llaves judicialmente en el caso de que no haya acuerdo, pero los gastos judiciales sabemos que encarecen muchísimo y el inquilino tiene que ir a alquilar otra propiedad donde va a pagar comisión, sellado, depósito en garantía, etcétera, que esto se va engrosando y que muchas veces un trabajador debe endeudarse cada vez que tiene que renovar un alquiler. Una pregunta que es un número nada más, en términos generales. Por favor, por eso un número. ¿Ha habido una disminución a partir de todas estas situaciones del régimen de alquiler? ¿Ha bajado mucho? ¿Hay muchas propiedades vacías a raíz de esto? No. Eso se ha mantenido. Se mantiene porque hay una demanda sostenida. ¿Qué hay? ¿200.000 inquilinos en Rosario? Para decirte un número exacto te mentiría, pero es un número importante. Sí, en realidad es el 30% de la población, sobre todo si tomamos en cuenta que hay muchos comerciantes que alquilan. Lo que sí se ha visto en los últimos días es muchos inmuebles vacíos en la ciudad, se incrementó un 23% desde abril a la fecha. Pasamos de 1.560 a 1.920 locales vacíos, que tiene que ver con, obviamente, el tarifazo, la actividad económica y también el valor del alquiler. Ahora sí, gracias por venir. Nos vamos, gracias por tu compañía. Mañana a las 13:30 y más, Rosario de Tarde. Chao.